Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 20 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. Hoy el título es El perdón de Dios. La cita la encontramos en Efesios, capítulo 1, versículo 7, donde dice lo siguiente: en quien tenemos el perdón de pecados. Oremos. Padre amado, te damos gracias por Cristo, en quien tenemos el perdón de pecados. Gracias, Señor, que tú no nos has dejado en la oscuridad y que a ti no te ha placido, Señor, abandonarnos a pesar de nuestra culpabilidad. Gracias, mi Dios, que tú hiciste el camino, que tú viste la manera de rescatarnos, de perdonarnos sin tocar tu santidad. Ayúdanos a entender este gran concepto para amarte y para servirte de todo corazón. Te lo rogamos para la gloria de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el devocional empieza así y está hablando particularmente de la importancia de tener un fundamento bíblico, de entender la razón por la cual el Señor ha podido perdonarnos. No solamente el hecho de que ha querido perdonarnos, pero tener que buscar y tener que entender la razón por la cual el Señor ha podido perdonarnos, lo que le ha costado perdonarnos, la razón por la cual, para cual nos perdonó. Y bueno, todo esto necesita una base bíblica, necesita estar correctamente, como dije, fundamentado. Y de esto trata el devocional de hoy. Entonces el hermano Oswald Chambers empieza diciendo: guárdate, es decir, ten mucho cuidado de adquirir o de tener una visión placentera de la paternidad de Dios. Pretender que Él es tan solo bondadoso, amoroso, misericordioso y amante que nos perdonará. Este pensamiento, basado solo en la emoción y en la parte que nosotros fácilmente queremos aceptar en cuanto a las características de Dios, dice, no tiene lugar en el Nuevo Testamento. O sea, este no es el mensaje que encontramos ni siquiera en el Nuevo Testamento, porque obviamente el Antiguo Testamento también venía presentando al Santo de Israel, al único Dios, ¿verdad? Dice, la única base sobre la que Dios puede, y ahí está una palabra bien clave, hermanas, la única base sobre la que Dios puede perdonarnos es la tragedia inmensa de la cruz de Cristo. Ahora, cuando el hermano utiliza la palabra tragedia, obviamente no es que algo ocurrió inesperado para Dios, algo que él jamás se hubiese imaginado, no. Más bien, el hermano está tratando de llevarnos a una comprensión del costo tan alto que Dios pagó para podernos perdonar. Dice, basar nuestro perdón sobre otro fundamento constituye una blasfemia inconsciente. O sea, que podemos estar blasfemando a Dios de manera inconsciente cuando nosotros basamos que Dios nos ha perdonado en cualquier otra verdad que no sea que ha podido perdonarnos porque alguien ha pagado nuestra deuda, obviamente. Dios puede perdonar nuestros pecados y restaurarnos a su favor únicamente por medio de la cruz de Cristo. No hay ningún otro camino, no existe ninguna otra vía. El perdón, que para nosotros es tan fácil de aceptar, costó la agonía del Calvario, el dolor del Hijo, el sufrimiento del Padre, el sufrimiento del Espíritu Santo. Nunca deberíamos tomar a la ligera el perdón de los pecados.
el don del Espíritu Santo y nuestra santificación con una fe tan superficial que nos lleve a olvidar el enorme costo que supuso para Dios hacer que todo esto fuese nuestro, ¿verdad? O sea que estamos hablando del Evangelio, del mensaje, que tiene poder para salvar, el mensaje que nos comunica que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, que vivió en nuestro lugar, ya que sabemos que Dios nos imputó o nos acreditó su justicia perfecta. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, cargando sobre sí nuestros pecados y la culpa, la paga de nuestro pecado, la ira de Dios que debía haber caído sobre el pecador, cayó sobre él. Y todo esto es importante que nosotros entendamos que fue la única manera que Dios podía reconciliar al pecador consigo mismo, sin abandonar su justicia perfecta, sin tocar su santidad. El perdón es el milagro divino de la gracia. El coste para Dios fue la cruz de Cristo. Por eso que nosotros no debemos como tratarlo con liviandad, continuando con una vida que no da fruto de que realmente hemos sido perdonados. Tampoco deberíamos compartir el Evangelio con otras personas de forma errada, diciéndoles a las personas que Dios los perdona porque los ama. No, Dios los perdona porque alguien pagó por su deuda. Dice, para perdonar el pecado y mantenerse como Dios santo, era necesario pagar este rescate. No debemos aceptar ninguna perspectiva de la paternidad de Dios que diluye la expiación. Tan es así, hermanas, es necesario que nos familiaricemos con terminología como la expiación, la sustitución, la propiciación, la justificación. Son términos que la Biblia presenta que nosotros debemos estudiar hasta alcanzar un entendimiento. Y aún ahí, seguir profundizando. Por eso es que la palabra dice que el Evangelio es el mensaje con poder de salvar, pero no solamente la salvación que necesitamos instantánea, perfecta, completa en Cristo Jesús, pero el mensaje, aquel mensaje de que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús a hacer todo esto para reconciliarse con el pecador, es lo que sigue santificando, lo que sigue sanando nuestras heridas, lo que sigue renovando nuestras mentes y transformándonos a la imagen del Hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, dice la palabra. También encontramos que la meta del Señor es restaurarnos a su imagen, la cual hemos visto visiblemente únicamente en el Hijo de Dios, quien es la imagen visible del Dios invisible, como nos dice la palabra. Regresamos al devocional donde dice: la verdad revelada de Dios es que sin expiación, ¿verdad? Ese sacrificio que está expiando, que está pagando, que está quitando la paga de nuestro pecado, Dios no puede perdonar. ¿Por qué? Porque de hacerlo así, el hecho de que, cuando le dijo a Adán que la paga del pecado era la muerte, que si él transgredía su mandamiento, ciertamente moriría. Entonces, ¿qué podríamos pensar de un Dios que echara para atrás su palabra? ¿Realmente quisiéramos que el juez pueda ser comprado, pueda cambiar su mente en cuanto a su justicia, en cuanto a su estándar? Si lo pensamos bien en las implicaciones que vendrían con eso, pues no creo que quisiéramos realmente que Dios fuera así, porque nosotros partimos del hecho de que Dios es perfectamente justo y que por eso es digno de toda confianza, porque Él jamás haría algo contrario a su perfecta justicia, a su santidad. Entonces pensemos, hermanas, que Él no puede perdonar, porque, de ninguna otra manera, es decir, sin la expiación, sin el derramamiento de sangre, porque se opondría a su propia naturaleza
de hacerlo así. La única vía en que podemos acceder al perdón y ser llevados de nuevo a Dios es por medio, nuevamente, de la expiación que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El perdón de Dios es posible solo en el ámbito sobrenatural. Comparado con el milagro del perdón de los pecados, la experiencia de la santificación es cosa pequeña. Cuando partimos de ese gran milagro, de la voluntad de Dios de hacer algo tan, pero tan difícil de imaginar y comprender y aceptar, ¿verdad? Si partimos de ahí, ya todo el resto es cosa pequeña. La santificación es simplemente la expresión maravillosa o evidencia del perdón de los pecados en una vida humana. O sea que este cambio que Dios va haciendo en nuestra mente, en nuestro carácter, parte de un buen entendimiento del costo tan alto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pagaron para reconciliarnos. ¿Cómo puede una persona que va entendiendo más y más esta realidad, cómo podemos justificar no caminar en santidad? Es que mejor sería aceptar que no hemos entendido la gravedad que de pronto estamos tomando las cosas a la liviana, porque peor sería que decir que sí lo entendemos y que aún caminamos en una forma como si no nos importara este gran costo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces regresamos ya para terminar. Dice, pero lo que despierta el más profundo manantial de gratitud en el hombre es que Dios haya perdonado sus pecados. Pablo nunca se apartó de esto. Y nosotros hacemos bien, hermanas, de nunca apartarnos de esta realidad. Cuando nos demos cuenta de todo lo que le costó a Dios perdonarnos, seremos amarrados como en una tenaza, es decir, constreñidos por el amor de Dios, ¿verdad? Solamente el contemplar esta realidad nos cautivará de tal manera que jamás seremos la misma persona. Y bueno, agradecemos a Dios por tan grande misericordia. Gracias por haber estado conmigo y espero poder pasar unos minutos contigo mañana también.